Muy buenas tardes a todos, ya casi noches más bien. Agradecer la hospitalidad del doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo y la invitación de la doctora Mercedes Macías y su mesa directiva para participar en esta presentación y actualización sobre lo que son las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas, y hablar de su actualidad, tendremos que, quien no conoce su pasado, no conoce su actualidad. Entonces, la cardiología pediátrica empezó en varios segmentos en el siglo pasado, en el cual lo primero que se conoció fue la anatomía. Los pacientes fallecían expuestos a su historia natural. Después se pudo compaginar y ver cuál era el comportamiento clínico de aquellos que habían fallecido, y entonces se estableció la correlación anatomopatológica y clínica, y se pudo explicar muchas de las condiciones que llevaban a la muerte de estos pacientes. Después el diagnóstico fue importante. El diagnóstico se hacía con los oídos, con los dedos, y juntando todas las valoraciones se establecía un diagnóstico y se apoyaba en un electrocardiograma y una radiografía. De ahí fueron naciendo algunas ramas que hoy son especialidades, como lo es el ecocardiograma, que es la piedra angular sobre la cual se hacen los diagnósticos en cardiopatías congénitas. Después vino el cateterismo, en un principio diagnóstico y hoy casi siempre terapéutico, y algunas veces, las menos, diagnóstico. Después vino la cirugía. La cirugía, se necesita un buen diagnóstico para operar a los pacientes. La cirugía empieza como tal hasta 1938. Hasta ese momento, algunos intentos por operar pacientes habían caído en desgracia por no tener un diagnóstico clínico adecuado. Entonces, desde ahí ya se establecía que el trabajo para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas es grupal. Después del siglo pasado también se pudo saber la etiología de algunas cardiopatías congénitas y de algunos síndromes que, como veremos después, son importantes hoy día. Finalmente, todos los esfuerzos dieron como resultado que la clínica y sobrevida, que para 1950 era de tan solo el 20%, hoy deba ser, en cualquier sitio que se respete, de más del 90%, o al menos rayando en esos porcentajes. Hoy día hay algunas alteraciones o algunas anomalías congénitas que son tratadas en el laboratorio de hemodinámica, como veremos después, y las cuales nos permiten exponer a cirugía a pacientes con cardiopatías complejas. Obviamente, al mejorar nuestra capacidad de llevar a los pacientes hacia una mejor vida y una mejor condición, hace que tengamos población de adultos hoy que va en aumento día con día. La labor de equipo es quizás una de las mejores, este es uno de los mejores ejemplos para poder trabajar de manera grupal. Y la prevención también ahora es parte de nuestro trabajo. No solo tenemos que prevenir y ver algunos pacientes que puedan ser portadores de síndromes o algunas alteraciones como la obesidad, que hoy ocupan nuestro trabajo principalmente. Y no olvidar que la clínica, que fue la que nos permitió empezar a conocer a los pacientes y establecer los diagnósticos, hoy debe ser la piedra que nos permite escoger cuál es el mejor estudio para establecer un diagnóstico y de ahí el camino al tratamiento. La anatomía, como les comentaba, fue lo que llevó junto a la fisiología a establecer bien los diagnósticos. En 1892, en el libro de Osler, decía que el interés de los pacientes con cardiopatía congénita no había ningún interés en ellos, no eran compatibles con la vida y el resto poco o nada se podía hacer por ellos. Mackenzie, en su libro Enfermedades del Corazón de hace 100 años ya, solo le dedica una página en todo el libro a las cardiopatías congénitas y dice que casi todos son morados o cianóticos y que algunos soplan. Entonces no es hasta que la doctora Maude Abbott, que por cierto tuvo un camino largo para poder ser doctora, puesto que en ninguna universidad la aceptaban por su condición de género, empezó a estudiar las cardiopatías congénitas desde el punto de vista anatómico y empezó a explicarse por qué
y cuándo eran las manifestaciones clínicas. Y por eso en 1936 publica su Atlas de Cardiopatías Congénitas con 1000 casos, explicando el porqué del comportamiento clínico de muchas de las cardiopatías que hasta ese momento no se podían ni siquiera diagnosticar. Entonces, ella abre pues el camino hacia la valoración anatómica y de ahí establecer lo que es la situación del corazón dentro del tórax, su relación con el hígado, si el hígado es central, porque las partes derechas o izquierdas se repiten, si el hígado está bien con su eje mayor hacia la derecha, o si hay situs inversos porque el hígado está del otro lado. Entonces nosotros hoy día, con los conocimientos de la doctora Abbott, más Van Praag, más Anderson, tenemos un lenguaje que nos permite comentar y decir cuáles son las conexiones y relaciones entre los diferentes órganos del corazón y cuál es el diagnóstico más adecuado. La cirugía, ven ustedes su historia, simplemente hoy veremos la evolución en las siguientes pláticas de la cirugía, pero ¿cuál fue los antecedentes? Los primeros antecedentes hacia 1923 fueron los primeros intentos por hacer cirugía. De hecho, en 1896 Ren sutura un ventrículo derecho con 3 puntos de seda, que supongo que debe haber sido bastante gruesa y que hoy nadie los usa siquiera, pero que fue el primero que mostró que el corazón se podía tratar. Hasta ese momento el corazón era algo intocable. Gross ligó el primer conducto arterioso en 1938 y en 1945 Robles, Noble y Torres de Anda lo hicieron en México. Para que Gross pudiera hacer este trabajo tuvo que pasar varias cosas. Uno, su jefe se negaba a que fuera tocado el conducto arterioso. 3, coincidió que el jefe salió de vacaciones y se presentó el paciente y entonces Gross lo operó con éxito. La fortuna para Gross es que cuando su jefe regresó y se enteró de esto, no solo lo apoyó, sino que permitió que continuara con su trabajo y ahí fue donde nace la cirugía del corazón, en este caso extracardíaca. Para 1944, Gross también y Crawford reparan la coartación de la aorta y en 47 Clemente Robles en México. Blalock-Taussig, entre los dos, imaginan y ven, porque la doctora Blalock había observado que los pacientes que tenían conducto arterioso y cardiopatías congénitas con cianosis les iba mejor que aquellos que no tenían conducto arterioso. Esto, por supuesto, al tener las piezas anatómicas enfrente. Entonces se le ocurrió que por qué no llevar a cabo una conexión entre la subclavia y una rama de la arteria pulmonar y así proveer de sangre oxigenada a esa parte del corazón y mejorar las condiciones de los pacientes. Y así fue como nació la fístula de Blalock-Taussig, que por supuesto también estuvo metido a algunas otras personas ahí. Esta fístula se hace por primera vez en México hacia 1947 por el doctor Robles. La segunda fase, que es el tratamiento a corazón cerrado, fue cuando se propuso, por ejemplo, Bronton en 1912 dijo que se podría despegar la válvula mitral que siempre se pegaba con la fiebre reumática, la estenosis mitral, con un dedo, y esta situación provocó que no se le permitiera ni siquiera intentarlo, puesto que hubo quien dijo que el corazón no se debía tocar. Kotler operó una estenosis mitral pero con un cuchillo de amígdalas, el cual su primer paciente salió bien, pero los siguientes 4 no. Eso hizo que la técnica para esa época se descartara. Para 1925, Souttar dijo que se podía hacer dilatación digital y abordar por la orejuela izquierda sin necesidad, con el corazón latiendo. También fue rechazado. Pero para 1948, Bailey y Harken hacen las primeras 2 operaciones con éxito y de ahí nace la cirugía de la válvula mitral. Caso interesante el de Harken porque tenía 2 pacientes para operar el mismo día, los 2 en diferentes hospitales. Su primer caso, desgraciadamente, fallece y entonces agarra a su grupo y se sube al coche rápido y les dice vámonos rápido al otro hospital. ¿Por qué? Antes que les avisen y nos cancelen la cirugía. Llegó a esta segunda cirugía y resultó un éxito y de ahí las siguientes cirugías de la válvula mitral fueron un éxito y el comienzo de la cirugía cerrada.
La cirugía abierta se pudo hacer una vez que Gibbon hizo su bomba de circulación y él cierra una comunicación interauricular en 1953 y Bass en el Hospital Militar en 1957. Lilly Hyde cierra una comunicación interventricular para 1954 y en 55 opera tetralogía de Fallot. Esos fueron pues los comienzos, los primeros pasos de la cirugía para tratar el corazón. En cuanto a la etiología de los problemas del corazón, hoy día, y podemos decir que en el siglo pasado, los dos descubrimientos más importantes fueron la trisomía 21, porque tenemos un cariotipo con 3 cromosomas en el par 21. A veces falta un cromosoma X y consiste en un síndrome de Turner que se acompaña de coartación de la aorta, entre otras cosas. Y finalmente, no solo se veía los cromosomas, sino ahora dentro de los cromosomas cómo son constituidos, si tienen todas sus partes o tienen algunas partes que faltan o están en otro sitio. En esta foto podemos observar que hay 4 puntos en el cromosoma 22, 2 rojos y 2 verdes. El otro cromosoma solo tiene los 2 verdes, le faltan 2 rojos. Quiere decir que esa porción del cromosoma 22 está ausente, la razón por la que sea. La consecuencia, una cardiopatía congénita importante como la tetralogía de Fallot y sus variantes, más otras alteraciones a nivel de toda nuestra economía. Maudet Abbott preguntó algunas cosas hace 100 años. ¿Había alteración del plasma germinal? ¿Se heredaba la situación? ¿Había algo que había cambiado en el feto? ¿Había alguna anormalidad por una enfermedad materna? ¿Trauma? ¿Enfermedad temprana en el feto o durante el embarazo? Entonces, hoy día en la circulación fetal, cuando nosotros valoramos un feto, es importante puesto que nosotros contamos cuántas arterias tienen, son 2 y una vena, pero pueden nacer los pacientes con una arteria y una vena, y esto puede estar relacionado hasta en un 21% con alteraciones del corazón. Entonces, hoy día la valoración del ultrasonido fetal nos permite ya adelantar algunas cosas importantes para con los corazones de estos niños. Entonces, las razones por las cuales hoy día se hace un ultrasonido fetal son varias y son muchas de las preguntas que la doctora Maudet Abbott manifestó. Problemas maternos, cardiopatía en la madre, cardiopatía en la familia, el ingerir medicamentos, pacientes con infecciones, alteraciones de la colágena como el lupus, metabólicos como la diabetes. Todo eso da alteraciones en los fetos. ¿Qué indicaciones de ecocardiografía fetal tenemos para con nuestros niños cuando tenemos o estamos evaluando un embarazo? Si las 4 cámaras es normal o anormal, si hay anomalías extracardíacas que se puedan ver durante el ultrasonido, si no está creciendo bien el feto, si hay mucho o poco líquido amniótico y si hay arritmias. El problema de las arritmias para el corazón a cualquier edad es que la arritmia, tanto taquicardia como bradicardia, sea sostenida. Eso trastorna la función del músculo cardíaco y la deteriora. Entonces, el tamaño del corazón, ven ustedes, es el tamaño de un corazón fetal de 20 semanas, una frecuencia de 120 a 160. ¿A qué nos referimos con las 4 cámaras? Las 4 cámaras es simplemente las 2 aurículas y los 2 ventrículos que tienen que ser de tamaño simétrico, que se puede ver en ultrasonido. Las 4 cámaras son iguales, pero a veces las 4 cámaras no son iguales. Vemos que la parte del ventrículo derecho y su aurícula son de gran tamaño, mientras que el lado izquierdo son pequeños. ¿Esto por qué? Porque cuando nace el paciente encontramos que las cavidades derechas son normales y las izquierdas son pequeñas, corazón izquierdo hipoplásico. Uno de los problemas principales de estos pacientes es que el ventrículo derecho, el corazón derecho, llevó todo el embarazo a buen fin. Son pacientes que nacen con buen peso, pero en las primeras horas de estancia en la cuna entran en problema de crisis porque el ventrículo izquierdo no es capaz de mantenerlos y los pacientes entran en shock y son pacientes que deben ser tratados quirúrgicamente dentro de los primeros 7 días de vida. Defecto de la tabicación, ¿se acuerdan que teníamos 4 cámaras iguales? La cruz blanca quiere decir simplemente donde están las válvulas atrioventriculares y la comunicación interauricular
el septum interventricular. Si quitamos esto, vemos que lo que el paciente tiene es un defecto de la tabicación atrioventricular. Si tenemos un paciente con defecto de tabicación atrioventricular durante el estudio fetal, el 75% de estos pacientes tienen síndrome. Si además vamos al resto del feto y encontramos que tiene ausencia del hueso nasal, tiene engrosamiento de la grasa nucal, estamos ante un paciente con trisomía 21. Este paciente debe ser estudiado con amniocentesis. Insuficiencia cardíaca. Los pacientes pueden tener, donde me señalan las flechas, hay un derrame pericárdico y un derrame peritoneal importante en un paciente que tenía una enfermedad de Epstein, que es muy grave porque tenía falla del ventrículo derecho. Los trastornos del ritmo, simplemente aquí ejemplificamos una taquicardia fetal que fue sostenida, el paciente nace con problemas, el paciente tiene taquicardia y lo que tiene el paciente era un rhabdomioma. Los pacientes a veces se reportan con bradicardia fetal, eso pone bastante nervioso al ginecólogo y al pediatra porque hay bradicardia. La medición de los puntos en el electrocardiograma nos muestra en este caso que el QT tiene lo que se llama 60 milisegundos. Dentro de las mediciones esto está rebasando más del doble de lo normal. Se llama y se trata pues de un síndrome de QT largo relacionado con muerte súbita. Entonces este paciente ya mostraba cardiomegalia, fue necesario colocarle un marcapaso y es un paciente que tiene posibilidades de muerte súbita. Entonces hoy día los niños, si tenemos antecedentes en la etapa fetal, tenemos que tener extremo cuidado en el periodo del recién nacido. La atención del parto, el manejo médico es primordial, debe haber un neonatólogo y un pediatra cardiólogo cerca. En ocasiones nosotros tenemos pacientes del Instituto Nacional de Perinatología que se detecta que el niño viene con una cardiopatía grave. Bueno, pues son trasladados al Instituto Nacional de Cardiología en grupo. Ahí el grupo del Instituto Nacional de Perinatología hace y realiza la cesárea, nos deja al niño, se llevan a la mamá y empezamos con un tratamiento temprano. Entonces, esta forma parte de algunas de las situaciones por las cuales el tercer nivel está hecho para pacientes con cardiopatía grave, en el cual se tiene que hacer un tratamiento médico y necesariamente en ocasiones cirugía temprana. ¿Cuáles son las condiciones de un recién nacido? Simplemente veremos brevemente el corazón del recién nacido. Los primeros días de vida, el ventrículo derecho es mayor que el ventrículo izquierdo. Llevó el trabajo durante toda la etapa fetal. Al segundo mes, los dos son semejantes. Y al sexto mes, el ventrículo izquierdo es el poderoso y el ventrículo derecho actúa vaciándose hacia los pulmones con una capacidad que es normal. Entonces, ¿cuáles son los datos de interés en la cuna para cuando tenemos la presencia o la posibilidad de una cardiopatía? Las emergencias neonatales se relacionan con pacientes que depende su vida del conducto arterioso. El conducto arterioso todos sabemos que se cierra en las primeras semanas de vida y con los... Gracias. En las primeras semanas de vida, y si nosotros proveemos de oxígeno a un recién nacido, se va a cerrar el conducto y el paciente va a fallecer. En niños mayores, la emergencia de los familiares es cuando alguien le detecta un soplo y entonces van corriendo con nosotros para una valoración. Y en adolescentes, la emergencia es por arritmias o por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente cianótico tranquilo, sin problemas y respirando bien, no hay que administrar oxígeno y es imperativo mantener permeable el conducto. Hay una serie de cardiopatías que son este listado, que en la etapa del recién nacido la vida del niño depende de que el conducto esté permeable. Por lo tanto, si el niño está tranquilo, no tiene problema de insuficiencia respiratoria, el paciente no debe tener por qué proveerse de oxígeno, sino hacer un diagnóstico preciso de la cardiopatía. Entonces, veremos después el día de hoy, todos estos que está cayendo es el intervencionismo. El intervencionismo es hoy una forma de tratamiento. En el instituto nos permite tratar el 50% de nuestros pacientes por año durante el laboratorio de hemodinámica. Si se puede cerrar un conducto arterioso o una comunicación interauricular por cirugía, también se puede cerrar y se hace, por supuesto, por hemodinámica, y esto nos permite tratar un buen número de pacientes al año.
Perdón, pero con el tiempo tenía un problema, doctor. Me habían dicho que eran 25 minutos, pero igual no, tampoco me quiero pasar. Bueno, pues como soy el coordinador, quizás tengo esa posibilidad, pero tampoco hay que abusar. Bien, entonces, terminamos diciendo, y que quizás es lo importante, este dibujo de Netter que hemos visto todos nos deja un ejemplo importante. Fue hecho en 1969. Era una paciente con tetralogía de Fallot, pero si vemos bien, tiene el puente nasal aplanado, la punta nariz bulosa, implantación baja de pabellones auriculares, la boca de carpa y un dedo pulgar largo. Esos son hoy día fenotipias propias de lesión del cromosoma 22 o del síndrome cardiovelofacial. Entonces, esto que empezó en 1990 como una novedad, desde 1969 alguien lo dibujó y nos dijo que los síndromes están dentro de la frecuencia importante de pacientes con cardiopatía congénita. Bien, entonces esto creo que es la primera parte de la presentación de las cardiopatías congénitas de la actualidad. Y ahora pasaremos, no sé si el doctor Zaval esté listo con su plática o pasamos con el doctor... ¿sí está listo? Entonces el doctor Zaval es el jefe de hemodinámica del Instituto Nacional de Cardiología, de la porción de cardiopatías congénitas. Entonces él nos va a hablar sobre el tema de tratamiento de cardiopatías congénitas en el laboratorio. Se hacen los diagnósticos en cardiopatías congénitas. Después vino el cateterismo, en un principio diagnóstico y hoy casi siempre terapéutico y algunas veces, las menos, diagnóstico. Después vino la cirugía. La cirugía, se necesita un buen diagnóstico para operar a los pacientes. La cirugía empieza como tal hasta 1938. Hasta ese momento, algunos intentos por operar. Muy buenas tardes a todos, ya casi noches más bien. Agradecer la hospitalidad del doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo y la invitación de la doctora Mercedes Macías y su mesa directiva para participar en esta presentación y actualización sobre lo que son las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas, y hablar de su actualidad, tendremos que, quien no conoce su pasado, no conoce su actualidad. Entonces, la cardiología pediátrica empezó en varios segmentos en el siglo pasado, en el cual lo primero que se conoció fue la anatomía. Los pacientes fallecían expuestos a su historia natural. Después se pudo compaginar y ver cuál era el comportamiento clínico de aquellos que habían fallecido y entonces se estableció la correlación anatomopatológica y clínica y se pudo explicar. Muchos pacientes habían caído en desgracia por no tener un diagnóstico clínico adecuado. Entonces, desde ahí ya se establecía que el trabajo para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas es grupal. Después del siglo pasado también se pudo saber la etiología de algunas cardiopatías congénitas y de algunos síndromes que, como veremos después, son importantes hoy día. Finalmente, todos los esfuerzos dieron como resultado que las condiciones que llevaban a la muerte a estos pacientes. Después el diagnóstico fue importante. El diagnóstico se hacía con los oídos, con los dedos y juntando todas las valoraciones, se establecía un diagnóstico y se apoyaba en un electrocardiograma y una radiografía. De ahí fueron naciendo algunas ramas que hoy son especialidades, como lo es el ecocardiograma, que es la piedra angular sobre la cual